Hola, ¿cómo están? Quiero que me acompañen en mi devocional del día de hoy. Y me enfoqué en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, porque me interesó mucho ver este asunto o este tema de la fe de Abraham. Si nosotros nos ponemos a ver, mucha gente hoy en día se llena de muchas actividades, de muchas cosas por hacer, asumiendo que eso es para la obra de Dios. Pero su corazón se posiciona muy lejos de Dios, porque es tanto el activismo, creyendo que con eso obtienen una benevolencia o una salvación o un regalo más de Dios, que se olvidan de que la verdadera fe en Cristo y en andar como Él nos enseñó a andar es lo esencial para que nosotros podamos recibir la promesa de parte de Dios. La fe en Jesucristo. Y cuando leo en el versículo 16 de este mismo capítulo 4, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y nuestro Espíritu Santo. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Continúa en el versículo 17. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera, a ver cómo nos suena aquí. Yo creo que nosotros debemos analizar nuestra fe, o sea, medir cuánto ha crecido Cristo en mí. Y eso solo sucede por fe, porque debemos creer en ese Cristo maravilloso. Déjame bajar un poquito esto aquí porque está un poquito alto. Debemos creer en Jesucristo, en que Jesucristo es el Hijo de Dios, en que Jesucristo se encarnó para darnos a nosotros salvación y vida eterna, porque el que cree en Cristo tiene una esperanza que los que están en el mundo y no lo han reconocido no tienen. Y le damos la gloria a Dios por su infinita misericordia, porque de entre una multitud nos escogió a nosotros. Y tenemos un ejemplo de fe en Abraham. En la versión Reina Valera dice así, en el capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Continúa en el versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham tuvo fe en él sin escatimar nada. Él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo he de mostrarte. No le dijo: vas a ir a tal lugar, vas a ir a una casa que ya tengo preparada para ti en tal esquina, ahí van a encontrar comida en la alacena, van a estar alguna servidumbre para ti en ese lugar, tienes que irte por la derecha, tienes que caminar por la izquierda. No, el Señor le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, o sea, sal de tu tierra, sal, apártate de tu familia, ve tú solo al lugar donde yo te voy a mostrar. Él no sabía dónde iba, pero él le creyó a Dios. Cuando le pidió a su hijo como sacrificio, Abraham no le dijo: pero ¿por qué mi hijo tanto tiempo esperando a mi primogénito, a mi único, y tú, Señor, ahora me lo vas a quitar? No, él fue en silencio. Y cuando su hijo le dijo: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el animalito? ¿Dónde está? Él le dijo: Dios se proveerá de un sacrificio, de algo para el sacrificio. Le creyó a Dios. ¿Cuántos de nosotros le creemos a Dios?
Entonces Pablo nos enseña sobre la importancia de la fe en la justificación. ¿Quién nos justifica? Cristo, ¿no? Entonces aquí en mis apuntes yo coloqué: Pablo utilizó el ejemplo de Abraham, quien creyó en Dios y fue justificado por su fe, no por sus obras. La fe de Abraham no se basó en su capacidad para cumplir la ley, sino en su confianza en la promesa de Dios. De la misma manera, nuestra justificación no se basa en nuestras obras, sino en nuestra fe en Jesucristo. Esa es la justificación. Nuestra fe en Jesucristo. ¿En quién has creído tú? ¿Realmente tienes fe? Y te evalúas y te preguntas: ¿cómo está mi fe? ¿Será que cuando estoy en un acontecimiento, en una situación, yo dudo de Dios? Me pongo a cuestionarlo. ¿Qué tanta fe tengo en Jesucristo? ¿Será que cuando yo estoy haciendo un montón de actividades y me estoy olvidando de mi familia, y me estoy olvidando de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi hogar, y me estoy olvidando de todo porque tengo que hacer la obra, y tengo que ir a hacer esta actividad, y tengo que hacer lo otro, y tengo que ir a dar a los pobres? ¿De qué forma lo estás dando? ¿De qué forma ese activismo está contribuyendo a tu fe? No es por obras, mis amados. Puedes hacer todo lo que tú quieras y desgastarte días, horas, semanas en hacer lo que tú quieras, pero nada de eso te va a dar la salvación, nada de eso te va a justificar, nada de eso va a abrirte la entrada al reino de los cielos para una vida eterna con el Señor. Lo que te abre el camino es la fe en Jesucristo, en quien nos justificó por medio de su sacrificio en la cruz. Es la promesa que recibimos de Dios. Entonces tomemos esa promesa, vamos a creerle a ese Cristo de la gloria que nos redimió, y vamos, aunque no lo veamos, aunque no veamos a Dios, no tenemos excusa porque vemos a Dios en todo lo creado. Entonces vamos a tener fe, a vivir esa fe, a amar a nuestro prójimo, a conducirnos verdaderamente con una fe que solamente está en Cristo Jesús. Es el único que puede hacer de los huesos cuerpos resucitados. Es el único que puede hacer de las cenizas una obra maestra. Es el único que de la nada, donde no vemos nada, puede obrar de una manera tan sorprendente que nosotros ni siquiera nuestra mente finita va a poder ver de dónde salieron tantas maravillas que antes no veíamos. Nosotros tenemos que tener fe, creer que Dios existe y tener como ejemplo a Abraham, que no escatimó, que no dudó, que no cuestionó, que no le decía al Señor por qué. Simplemente caminó por donde Él le decía. Ya el Señor nos dijo cómo caminar y hacia dónde ir, qué hacer. Entonces hagámoslo. Prediquemos el Evangelio sin temor, en todo momento. Amemos a nuestro prójimo. Amemos la creación. Amemos sobre todas las cosas al Creador. El que hizo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor, de lo que disfrutamos, lo hizo de la nada, solo por su palabra. Y tenemos a Cristo como la palabra revelada, que nos da testimonio de ese Dios maravilloso, grande y misericordioso, que hoy te regala una misericordia renovada, una misericordia fresca, para que si no has entendido y no has reconocido que es necesario que nosotros amemos a ese Dios, que le creamos, que nuestra fe se fortalezca en Él, y que si no lo has reconocido como Señor y Salvador y no te has arrepentido de tus pecados, de haberlo negado, de haberlo ofendido con tu conducta, este es el momento de hacerlo. Y en todos los momentos y en todos los videos posibles, siempre te lo voy a decir, porque es preciso que le creas a Dios. Él es el único que te puede dar esperanza ante la situación, sea cual sea que estés pasando. Sigue el ejemplo de Abraham. Sigue el ejemplo de Jesucristo. Dios te bendiga inmensamente hoy. Es por fe, no por obras. No agotes tu cuerpo. Alimenta tu espíritu a través de la fe. Dios te bendiga inmensamente. Cristo te ama.